Esta es la 10ª y última parte de nuestra serie llamada El amor de la familia. Somos familia y en esta familia hay amor. ¿Saben ustedes cuál es la verdadera prueba de la espiritualidad en la vida de una persona cristiana? No es cuánta palabra conoce en su cabeza o cuántos años tenga de convertido o si se ha reunido en una iglesia por décadas. No. Un creyente es verdaderamente espiritual y maduro si camina en el amor de Cristo. No estoy hablando del amor humano, natural, egoísta. Estoy hablando del amor de Cristo. Alguien podría decir, quiero madurar espiritualmente. Necesito un turbo booster que me pueda levantar en mi vida espiritual. Entonces me matriculo en el centro de entrenamiento. Amén. El centro de entrenamiento es maravilloso. Estudias ahí 2 años y eso te puede traer mucha luz, mucha revelación de la palabra de Dios, pero no puede reemplazar tu experiencia de tu proceso de crecimiento espiritual. Está bien, recibiste mucha palabra, pero tienes que asimilarla y eso se da en el tiempo. Entonces, ¿dónde es que nosotros verdaderamente crecemos? ¿Saben dónde? En la iglesia local. Sí, allí mismo. En la familia de fe y de amor. Y es aquí en casa donde aprendemos a relacionarnos unos con otros de la manera que el Señor mandó. Eso es, tenemos que caminar en amor. Es aquí donde aprendemos a ejercitar el amor de la familia en medio de una familia que aún es imperfecta. Yo primero. Y como dije varias veces, el amor busca el bien supremo de los demás, el bienestar supremo de los demás. Así que el alcance del amor de Dios que está en nosotros no solamente está limitado a nuestra familia espiritual. Ya hemos visto anteriormente que nosotros tenemos que empezar amándonos unos a otros aquí, pero este amor se extiende hacia un mundo perdido e inclusive abarca también a nuestros enemigos. Vamos a regresar a Gálatas, el capítulo 6, versículo 10, donde la Biblia nos dice así que según tengamos oportunidad, y como dije anteriormente, oportunidades, vamos a encontrarlas. Porque hay gente necesitada. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Eso es lo que va a marcar la diferencia en este mundo de maldad. Que nosotros nos activemos en el hacer bien. Que aprendamos a hacer bien. Ahora, ¿a quién tenemos que hacer bien? Acá dice todos, ¿no? Y mayormente, especialmente, a los de la familia de la fe. Ahora, esa palabra todos es una palabra todo inclusiva. Todo lo abarca, todo lo incluye, todo lo abraza. Entonces, sí, ese fluir divino del amor de Dios empieza dentro de la familia cristiana, se extiende hacia los de afuera, pero también abarca incluso aquellos que nos aborrecen. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Porque el amor de Dios se extiende aún hacia nuestros enemigos. Entonces, si nosotros amamos a nuestros enemigos, sabremos verdaderamente que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, es maravilloso producir el fruto del amor en la familia de la fe. Y aquí tenemos a la gente más amable de todo el mundo. ¿Cuántos saben que la iglesia es la reserva moral del planeta? Lo somos, y es cierto, ¿no? Pero esto también puede ser para algunos todo un reto o desafío, porque hay algunos en la familia que todavía no son muy amables, que digamos. Pero está bien, ¿no? El amor cubre multitud de defectos y somos pacientes. Así que tenemos que tener paciencia extra con algunas personas. Entonces, es aquí en la familia donde aprendemos a ejercer o ejercitar el amor de Dios primero. Y eso nos va a preparar para amar a las personas no amables de este mundo, particularmente a las personas que se oponen abiertamente a nosotros porque somos cristianos, porque predicamos a Cristo. Ahora vamos a regresar al Sermón del Monte. Yo creo que es uno de los mejores sermones que el Señor dio y muchos cristianos lo pasan por alto, pero en el Sermón del Monte vemos cómo Jesús instruye a sus discípulos para que sean perfeccionados en el amor. Eso es amando a sus enemigos. Y ya hemos visto anteriormente que hay algo, así como la cereza en el pastel o estrellita en tu frente, ¿no? ¿Qué cosa? Hay una recompensa en el cielo por amar a nuestros enemigos. Esa es una de las mejores recompensas. Ahora, cuando digo esto, tenemos aquí uno de los mensajes menos populares
en el mundo y tampoco es muy popular que digamos en las iglesias. ¿Y cuál es este mensaje? Que Jesús nos manda que nosotros hagamos bien a los que nos odian. Obviamente, Él no nos manda esto sin que primero haya puesto Dios el ejemplo. Porque Dios mismo hace bien a aquellos que lo odian. Así que en el Sermón del Monte, en Mateo 5, en el versículo 45, leemos esto, para que ustedes sean, recuerden que esa palabra significa lleguen a ser, hijos. Esta palabra griega, huíos, significa hijos adultos o maduros. O sea, para que lleguemos a ser hijos de nuestro Padre y que está en los cielos. Pero ahora miren la descripción que se hace de su actividad, ¿no? ¿Qué es lo que Él hace? Que hace salir su sol, es su sol, sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea que el sol, la lluvia son cosas buenas. La humanidad está dividida en malos y buenos, justos e injustos, lo vemos acá. Entonces nosotros como discípulos o seguidores de Jesucristo hemos sido llamados a imitar a nuestro Padre. Se supone que si nosotros somos hijos de un Dios de amor, deberíamos de actuar como Él. Es lo normal que un hijo imite a su padre. Ahora, esta declaración que leemos acá para que ustedes lleguen a ser hijos maduros de su Padre es una declaración bastante fuerte y se las voy a explicar. Porque también existe un lado o aspecto negativo con respecto a esto. Si tomamos ese aspecto, podríamos decirlo de esta forma. Si ustedes no hacen bien a sus enemigos, entonces no están actuando como los hijos de su Padre Celestial. Y si no están actuando como hijos del Padre, ¿como quién están actuando? Como hijos del diablo. Entonces, si nosotros no estamos caminando en amor con este grupo de personas, aquellas que están fuera de la familia, entonces tampoco estamos andando en luz como Él está en luz. Porque la luz y el odio no tienen nada que ver. La luz va de la mano con el amor. Así que lo que Jesús nos está diciendo es que actuemos como nuestro Padre Celestial, porque Él ama a sus enemigos y todo el tiempo, de manera consistente, siempre les hace el bien. Así que ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Ahí está el ejemplo, está el precepto, ahora viene la obediencia. Ahora, recordemos que el amor de Dios nunca falla, el amor es el camino a la victoria, y recordemos que también el bien prevalece sobre el mal. O sea, la mejor forma de vencer todo el mal que nos rodea es comenzando a soltar mucho bien, porque el bien tiene mucho más poder que el mal. Pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo es que nosotros podemos ejercer o ejercitar esta clase de amor maduro? Este tipo de amor divino que ama a sus enemigos, que no hace acepción de personas y que es sacrificial en naturaleza. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Conoces a alguien que te odia? ¿Alguien que no tiene buenos sentimientos hacia ti o que se ha propuesto arruinarte la vida? Bueno, si la respuesta es positiva, sea ahora o sea en el futuro, encuentra algo bueno para hacer por esa persona. Cómprale un regalo, así no sea su cumpleaños. Envíale una ofrenda de amor. Ora por la persona. Bendícelo. Ya sé que no es popular, ya sé que esto no se practica, pero debemos practicarlo. Ahora, hay un efecto, y hemos hablado del efecto del amor de Dios cuando fluye a través nuestro. Este amor impacta a personas. Entonces, es sorprendente cómo la gente responde al amor. Yo lo he visto. Las personas se pueden derretir, las personas pueden caer postrados delante del amor de Dios. Son impactados por el amor. Acuérdense que el amor es la fuerza más poderosa de este universo. Porque Dios es amor y Él es todopoderoso, es omnipotente. Entonces es así como nosotros deberíamos de actuar si fuésemos maduros en el tipo de amor de Dios. ¿Cómo actuaríamos? Como nuestro Padre Celestial, y amaríamos a la gente aunque pensemos que no lo merecen. Sí, pastor, no lo merecen. ¿Acaso nosotros merecemos el amor de Dios? No, ni ellos ni nosotros. Es por gracia. Pero eso no cambia a Dios, que sigue siendo amor, y eso tampoco cambia el mandamiento del amor, y tampoco cambia, ¿no?, el mandato del Señor Jesucristo de que los amemos también a ellos. Simplemente Él ama a todos con esta clase de amor, como ya dijimos, que es incondicional, que es sacrificial y que no hace acepción de personas. Por eso, si nosotros empezamos a ejercitar esa clase o tipo de amor de Dios que está en nosotros, lo vamos a hacer crecer, lo vamos a hacer que se desarrolle, y tomando acciones
actitudes y pensamientos positivos para con aquellos que nos aman. Entonces, esta es la forma en la cual Dios opera. El MO, el modus operandi de Dios, es pagando la maldad con bondad. O sea, si la Biblia dice, ¿no? Sin fuego o sin leña el fuego se apaga, ¿no? O sea, tú no apagas un incendio con más fuego. No se le echa más leña al fuego. No, tienes que echarle algo que lo enfríe, tienes que echarle agua, ¿no? Entonces, busca y encuentra algo que tú puedas hacer por aquellos que te han maltratado. Pregúntale al Señor cómo tú puedes ser una bendición a aquellos que te han dañado. Porque Jesús nos está enseñando aquí a devolver amabilidad por maldad. Una pregunta. Si es que hablamos de un traicionero, el más grande traicionero de la historia traicionó a Jesucristo. Lo vendió por 30 piezas de plata. Su nombre, Judas. De ahí sale la frase, este es un Judas, ¿no? ¿No fue amable Jesús con Judas cuando él lo traicionó y lo entregó? Inclusive le dijo amigo. Entonces, en vez de criticar y hablar mal de otros, deberíamos de buscar maneras de hacerles bien. ¿Acaso la Biblia no nos dice en Santiago 4, el versículo 17, de que el que sabe hacer, Santiago 4, 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado? ¿Y por qué? ¿Por qué esta omisión es un pecado? Por el llamado de Dios. ¿Qué es lo que busca el amor? El bien supremo de los demás. Entonces, si yo no camino en amor, o mejor dicho, si yo no procuro y no ejercito esto, si no hago el bien supremo de los demás, entonces no estoy caminando en amor y todo paso fuera del amor es pecado. Ahora, al igual que Gálatas 6:10, este versículo nos está diciendo, nos está hablando acerca de hacer el bien. Tomar pasos fuera del amor es pecado. Y no solamente es pecado, es territorio del enemigo, le das lugar al diablo. Entonces, acá se nos sigue hablando acerca de hacer bien a todos. Y este pasaje en particular, que se encuentra en el Sermón del Monte, nos sigue hablando acerca de ser perfectos o maduros en el amor de Dios. Y por eso vamos a regresar ahí, Mateo 5:44. Y Jesús está prescribiendo el comportamiento que los hijos del Dios que es amor deberíamos de adoptar. Pero yo les digo, ¿no? Es interesante que en el Sermón del Monte dice, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo, ¿no? Había muchas cosas que fueron dichas, que eran parte de la tradición de los ancianos. Jesús no estaba desmintiendo, ni negando, ni contradiciendo el Antiguo Testamento. Estaba negando las tradiciones de los ancianos y las añadiduras de los hombres. Cristo y Moisés nunca se han enfrentado. Algunos cristianos los enfrentan. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los ultrajan y persiguen. Otra vez, le vuelvo a repetir, esto no es popular, pero a eso hemos sido llamados. Entonces, el amor maduro o el amor que ha sido perfeccionado en nosotros, ¿qué es lo que hace? Acá está la descripción. Bendice, hace bien y ora por sus enemigos en particular. Entonces Jesús está hablando, sí, acerca de ser maduros en amor, pero no solamente nos está hablando acerca de ser maduros en amor, también nos está hablando acerca de madurar en nuestra vida de oración. Cuando uno es bebé espiritual, recién empieza, está en sus primeros pininos aprendiendo a orar, hasta que llega a ser ejercitado y conoce lo que significa la oración eficaz del justo que puede mucho. Si tu vida de oración es madura, entonces orarás también por tus enemigos, en lugar de criticarlos o de hablar mal de ellos. Así que, sin lugar a dudas, yo puedo decir que tú y yo hemos sido llamados para orar por aquellos que no tienen misericordia con nosotros y que nos dañan. Es verdad. ¿Cuántos de ustedes creen que esas personas definitivamente necesitan oración? Necesitan mucha oración. Y nosotros que somos la familia de amor, si nosotros no oramos por ellos, ¿quién lo va a hacer? Tú podrías decir, no, pero... Y es que la gente se victimiza, ¿no? Tú podrías decir, pero tú no sabes lo que me han hecho. Bueno, Dios sabe. Y Jesús es nuestro ejemplo y mira lo que le hicieron a Él. Y justamente es Él el que nos dice que oremos por ellos. Ahora,
Después del precepto, o mejor dicho, después del ejemplo viene el precepto. Una pregunta, ¿Jesús oró por sus enemigos? ¿Jesús tenía una vida madura de oración? Absolutamente. Entonces sí, Jesús oró por sus enemigos y nosotros debemos seguir el ejemplo que él puso en primer lugar cuando Jesús estaba colgado ahí en la cruz, después que había sido humillado, golpeado, azotado, estaba sangrando, estaba con muchísimo dolor, estaba muriendo. Una pregunta, ¿Jesús en la cruz comenzó a emitir una serie de quejas acerca de sus enemigos? ¿Comenzó a proferir acusaciones en contra de ellos, vituperios, insultos? No. ¿Qué hizo? Oró por ellos. Oró por aquellos que lo habían crucificado. Lucas 23, 34. Y Jesús en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús era maduro en el caminar en amor y Jesús era maduro en su vida de oración. Pero alguien podría decir, no, pero ese era Jesús. Él era el Hijo de Dios, era el Mesías, el Cristo, todo eso, ¿no? Pero ninguna de estas es razón o excusa válida para no amar a nuestros enemigos, porque el mismo amor que estaba en Jesús ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está la dotación del amor. Luego hay que entrar en el reconocimiento de dicho amor y luego en la producción del fruto. Entonces Jesús mismo no nos pediría a nosotros que hagamos algo que no podríamos hacer, porque Él no es injusto, sus mandamientos no son gravosos, dice la Escritura. Y en Lucas 6:28 dice, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Repitan conmigo, yo tengo el poder para bendecir. Ahora, sí es un poco complicado entender eso. Bendecir es la unión de dos palabras, bien y decir. Bendecir significa hablar bien, proferir palabras positivas, a favor. Cuando oramos por los gobernantes, por los líderes, no importa cuán corruptos sean, no importa cuán vendidos estén al pecado o al diablo, la Biblia dice, ora por ellos. Y por significa a favor. Pronuncia palabras de bendición sobre ellos. ¿Lo necesitan o no? ¿Necesitan de Dios o no? ¿Necesitan un cambio en sus vidas, sí o no? ¿Necesita que las vendas espirituales caigan de sus ojos, sí o no? Absoluto. Pero si tú echas leña en el fuego, la persona va a empeorar. Comienzas a maldecirla. ¿Va a haber algún cambio? ¿Dios se va a poder mover en tus maldiciones? No. Maldecir significa hablar mal. Sencillo, ¿no? Entonces Jesús dijo, bendigan a los que los maldicen y oren a favor de aquellos que los maltratan. Entonces, tú y yo hemos sido llamados a ser hacedores de la palabra de Dios, a vivir en la luz de la palabra. ¿Cómo es entonces que nosotros como cristianos vamos a obedecer a Dios en esta área de nuestro caminar? Bueno, empezamos aplicando este principio mencionado por Jesús cuando alguien te trate mal. Y eso pasa, ¿no? Cuando alguien te maldiga o te maltrate, entonces, deliberadamente, intencionalmente, empieza a bendecir a esa persona y comienza a orar por ella. Y tú tienes que vencer la carne para empezar a bendecir a aquellos que te han hecho algo malo. Tú tienes que romper la inercia para empezar a orar por dicha persona. ¿Alguna vez han visto una locomotora que está conectada a una serie de vagones que están con una carga? Seguramente en cada vagón entrarán toneladas de lo que sea, minerales, lo que sea. O sea, para que esa locomotora pueda romper esa inercia y para que la velocidad inicial, que es igual 0, ¿no?, pueda cambiar y sea mayor que 0, se requiere una tremenda fuerza, se requiere un tremendo empuje. Pero gracias a Dios que Él nos ha dado a nosotros el poder de la elección. Si tú lo decides, entonces lo puedes. Porque Dios no solamente a través de su palabra produce en nosotros el querer, también produce el hacer, el deseo y la capacidad. Y si Él te manda a amar a tus enemigos, entonces es fácil romper esa inercia. Tú puedes vencer a la carne. Tú puedes orar por ellos y bendecirlos. Esto que Jesús nos dijo definitivamente va en contra de toda lógica humana. Pero el Señor nos ha llamado a vivir por la razón humana o por nuestras tendencias naturales. Él nos ha llamado, hemos sido llamados a vivir por la revelación, por aquello que se levanta muy por encima de los pensamientos y caminos del hombre caído.
¿Qué cosa es lo natural? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que se da una y otra vez? Es que la bestia se levante, ¿no? Y ya saben que la bestia reacciona, pero la bella, la nueva criatura, responde. Entonces la bestia se levanta y comienza a proferir maldiciones y procura pagar mal por mal, pero nosotros no vamos a permitir que reaccione. La tenemos bien sujeta a nuestro espíritu. Así que vamos a dejar que la bella naturaleza de amor, la que está dentro de nosotros, responda en amor, y vamos a dejar que sea el amor de Dios el que nos domine desde adentro. Porque ni tú ni yo somos controlados por impulsos exteriores. La Biblia te llama a caminar en dominio propio. Tú y yo tenemos el espíritu de dominio propio. Eso significa que tú no eres remotamente controlado por una fuerza externa, sino que tú eres controlado internamente. Tú no eres un autómata que alguien maneja tu vida. Tú eres un autónomo internamente autocontrolado. Eso es caminar en el espíritu de dominio propio. Entonces nosotros vamos a dejar que el amor de Dios dentro nos domine. Entonces cuando se dé este caso, porque va a ocurrir que alguien venga y te haga algo injusto, porque hay mucha injusticia en ese mundo, tú puedes aplicar la ley del amor orando de esta forma. Señor, bendice a fulano de tal. Yo no entiendo por qué me atacó, por qué habló mal de mí, pero eso lo dejo. Es entre tú y él. Señor, yo sé que tú lo quieres bendecir, así que oro que bendiga su vida, que sus ojos sean abiertos, que haya orden en cada área de su existencia. Te pido que él llegue a ser como tú. Te pido que él esté alineado contigo, que pueda vivir para tu gloria y que se convierta en una bendición para los demás. Amén. ¿Es una buena oración o no? ¿No queremos eso para con la gente de ese mundo? ¿Dios lo quiere? ¿Y por qué tú no? Debemos querer lo mismo que Él quiere. Entonces nosotros los hijos de amor, del Padre de amor, queremos que ocurran cosas buenas en la vida de las demás personas, no cosas malas. No queremos que la gente perezca, no queremos que la gente se desvíe o que la gente haga cosas malas. Así que si alguien viene y me critica o hace algo mal acerca de mi vida, existencia, me hacen algo malo, entonces yo no voy a permitir el deseo, ¿no?, de que algo malo le pase a esa persona. No lo voy a permitir. Más bien voy a orar para que la persona sea bendecida. Y como dije, esto es algo que tú y yo como creyentes podemos hacer. No, aparte del ejemplo del Señor Jesucristo, tenemos en las Escrituras ejemplos de otros creyentes que aplicaron o que operaron en la ley del amor hacia sus enemigos. Y vamos a ver a un hombre de Dios llamado Esteban, que fue el primer mártir. Él fue un ejemplo de alguien que caminó en amor hacia sus enemigos. Este fue el primer mártir del Señor Jesucristo. A él lo persiguieron, lo llevaron al concilio, lo atacaron, lo inculparon falsamente y luego lo apedrearon hasta su muerte. Y mientras él estaba muriendo, oró por ellos. Ahí en Hechos, el capítulo 7, versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban. Esteban no fue apedreado por gentiles. Fue apedreado por judíos que eran conocidos por ser apedreadores profesionales. Y obviamente, si ustedes leen los versículos previos, se van a dar cuenta que lo que los motivaba no era cariñito. No lo hicieron con cariñito, lo hicieron con odio superlativo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba el nombre y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, él ya sabía que estaba a punto de partir. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, lo hizo público, y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En otras palabras, murió. Definitivamente, orar por aquellos que lo están apedreando hacia la muerte demuestra el amor de Dios en acción. Acá lo vemos. Ahora, ¿qué fue lo que él pidió por ellos? Que Dios no les tomase en cuenta su pecado, este pecado. Acá tenemos un ejemplo de una persona que había madurado en amor y también tenemos el ejemplo de una persona que tenía una vida de oración madura. Podemos aprender entonces de esta oración
que posee madurez. Hay varias cosas, hay 3 cosas que podemos aprender de esta oración madura. La primera cosa que podemos aprender es la siguiente. Ellos, al apedrear a Esteban, ciertamente estaban pecando. Uy, qué difícil, ¿no? No, es muy sencillo. No amaban a Esteban, lo aborrecían y por eso lo llevaron al concilio y lo acusaron falsamente. Y la última expresión de su odio fue matarlo. ¿Qué tenemos aquí? El odio en acción. Eso no era amor, porque el amor no hace daño a su prójimo. Así que ellos pecaron. Todo paso fuera del amor es pecado. Bien, esa es la primera cosa que podemos aprender aquí. Ellos estaban pecando. Segunda cosa que aprendemos aquí. Esteban mismo no les tomó en cuenta el mal que le estaban haciendo. Anteriormente ya hemos hablado de la descripción de la conducta del amor. ¿Cómo se comporta el amor en esos casos? 1 Corintios 13:5 de la Biblia amplificada dice, el amor de Dios en nosotros no toma en cuenta el mal que le hacen, no pone atención al daño sufrido. Entonces, Esteban no se enfocó en eso. La Biblia dice en Proverbios que nuestra honra está en pasar por alto la ofensa. Para algunas personas, su honra, su dignidad, entre comillas, es ofenderse. En el caso de lo que pasó en el martirio de Esteban, vemos el amor de Dios en acción. No se resintió con ellos, pasó por alto todo lo malo que le estaban haciendo, pasó por alto el hecho de que lo estaban asesinando, mintiendo, acusándolo de algo que no había hecho. Él murió por la causa de Cristo. La tercera cosa que podemos aprender de esta oración madura es que él oró por ellos pidiendo que Dios, quien es perfecto en amor, tampoco les tomase en cuenta a ellos su pecado. O sea, él mismo no tomó en cuenta el pecado y le pidió a Dios que tampoco tomase en cuenta el pecado de ellos. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Estaba imitando al Señor Jesucristo cuando estuvo clavado en la cruz. También oró por sus enemigos. Obedeció el sermón del monte. Entonces, cuando nuestros enemigos nos ataquen, hay 2 caminos que tú y yo podemos tomar. El camino del amor o el camino natural del hombre caído. Y si tú dejas que la carne te domine, vas a entrar en una pelea. Y vas a pelear con aquellos que te están persiguiendo. Vas a tomar represalias y vas a pagarles a ellos mal por mal. Entonces, la mejor decisión que tú puedes hacer por ellos es empezar a orar y a bendecir sus vidas. Así que, ¿cuál es el factor que determina la madurez en nuestra vida de oración? Orar por tus enemigos. Otra vez, lo vuelvo a decir, no es un mensaje popular para la carne, ni tampoco para los bebés espirituales. Ahora, ¿qué entra en operación? ¿Cuál es la dinámica que toma lugar cuando tú empiezas a orar por tus enemigos? O sea, si Dios te dice, ora por tus enemigos, es que algo poderoso puede ocurrir. O sea, no es que Dios ya lo diga por decir, no. Esta clase de oraciones, estamos hablando de una oración madura. Una oración madura es una oración espiritual, es una oración poderosa, que puede mucho, que hace mucho poder, que se libere, un poder dinámico en su actuación. Entonces, esta clase de oración madura, espiritual, la oración que está en obediencia a la palabra de Dios, la oración por tus enemigos, es una oración que es escuchada en el cielo y que es respondida por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo hacedores de la palabra. Y si yo honro la palabra de Dios, Dios también va a honrar su palabra. ¿No creen ustedes que la iglesia oraba por Saulo de Tarso cuando perseguía a los creyentes de manera despiadada? Yo sí creo que hubo alguno que dobló sus rodillas y comenzó a derramar su corazón en oración a favor de él. ¡Abre sus ojos! Señor, tócalo. Está embalado en una ciega y loca carrera de autodestrucción. Pregunto, ¿respondió Dios esta oración? Sí. Y vean ustedes cómo la respondió. Entonces, hermano, no perdonar a tus enemigos y no orar por ellos significa nada más ni nada menos que no has sido perfeccionado en el amor. Porque el amor maduro perdona a sus enemigos y ora por ellos.
Ahora, ¿por qué Dios quiere que oremos por nuestros enemigos? Porque Él los ama y quiere que sean salvos y en el conocimiento pleno de la verdad. Pero, escúchenme bien, pero Él, que quiere eso, está limitado por nuestra vida de oración. O sea que la pelota está en nuestra cancha. Y si nuestra vida de oración es inmadura y egoísta, enfocada solamente en nosotros mismos, entonces esto va a obstaculizar que los pecadores sean salvos. Esto va a impedir que los enemigos de la iglesia sean salvos. Hermanos, hay gente que abiertamente se ha declarado en contra del cristianismo y es gente influyente. Es gente que lo que dice se ha vuelto viral en las redes. ¿Y si oramos por ellos? Hay una pregunta en inglés, what if, ¿no? ¿Y qué si? ¿Y qué si se convierten? Y por ahí hay algunos personajes que se están convirtiendo al Señor Jesucristo y están saliendo en las redes todos los días compartiendo la palabra de Dios y son un ejemplo vívido de lo que el poder del amor de Dios hace cambiando vidas. Es maravilloso. Entonces, ¿queremos ver más de eso? Oremos más por nuestros enemigos o por los enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, tú sabes que verdaderamente has perdonado a tus enemigos cuando empiezas a orar por ellos y a pedirle a Dios que los bendiga. Orar por aquellos que te han hecho daño es la mejor forma de deshacerte de heridas, de rencor, de la falta de perdón que tienes en tu corazón contra ellos. Y para eso lo mejor que puedes hacer es colocarte en línea, colocar tu espíritu, tu corazón en línea con el corazón y amor de Dios, ponerte en la misma página en la cual Dios está. Esto es poniéndote en amor. Ahora, este es un dicho simple pero profundo a la vez. Tú no puedes orar por tus enemigos sin haberlos perdonado primero. Un ejemplo de esto, ¿se acuerdan que Job tenía tres amigos que vinieron para consolarlo? Le dieron de alma, le dieron duro. Lo condenaron, le dijeron que era lo peor de lo peor. Tu pecado ha sido tan grande que es imposible que Dios se perdone. Lean el último capítulo, allí en Job 42. Job los perdonó y oró por ellos y la bendición de Dios se desató así poderosamente y tuvo el doble de lo que había tenido antes. Y eso que la descripción de Job en los primeros versículos del capítulo 1 describen que ese hombre era el hombre más rico de toda la tierra. Imagínense, ¿no? ¿No fue esto lo que Esteban hizo? Perdonó a sus enemigos y oró por ellos en ese orden. No les tomó en cuenta su pecado y oró por ellos. Job hizo lo mismo. Ahora, algo más que quiero decir es que orar por tus enemigos no solamente es algo que Dios responde. Tenemos que darnos cuenta que orar por nuestros enemigos también nos bendice a nosotros y nos ayuda a nosotros muchísimo. Definitivamente después de que te hayan hecho algo malo, una canallada, sea lo que sea y te sientas mal, yo te digo que te vas a sentir muchísimo mejor cuando empieces a levantar oraciones a favor de esa persona y a bendecirla. Esa es una tremenda realidad porque estás poniéndote en línea con la palabra de Dios. Ahora, la semana pasada citamos al apóstol Pedro que estaba retomando el Sermón del Monte, ahí en 1 Pedro 3:9, donde dice, no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan. Pues para esto han sido llamados. Y para mí es muy claro. Mi llamado no es maldecir. Es más, cuando el arcángel Gabriel se enfrentó con Satanás con respecto al cuerpo de Moisés, él no profirió juicio de maldición contra ese espíritu caído. Él le dijo, el Señor te reprenda. Porque nosotros no hemos sido llamados para maldecir, hemos sido llamados para bendecir. Una pregunta, tú y yo estamos acá en la tierra, ¿por qué? ¿Por qué cuando naciste de nuevo el Señor no te arrebató y te dejó en el cielo? ¿Por qué te dejó en la tierra? Para que crezcas y madures y te vuelvas en una persona, te conviertas en una persona productiva para el reino y que lleve fruto para la gloria de Él. ¿Están ahí o no? Entonces, ¿qué es lo que abunda en el mundo? La maldad. ¿Qué es lo que escasea? Es la bondad. ¿Quiénes son ustedes, quiénes son los canales a través de los cuales se supone que Dios, que es amor y es bondad, se quiere derramar? ¿A través de quiénes? A través de
nosotros. Entonces, si Dios comienza a partir de la caída del hombre a restaurar la bendición en la tierra, llamando a Abraham, para que a través de la simiente de Abraham la bendición pueda extenderse a familias y naciones de toda la tierra, ¿quién eres tú para maldecir? ¿O le vas a dar la contra a Dios? Hemos sido llamados a bendecir, a ser de bendición. Y luego dice, si tú eres una persona que obedece esto, vas a heredar bendición. Entonces, esto significa que hay bendición para ti cuando oras por tus enemigos en vez de pagarles o devolverles mal por mal. Nuestro llamado es mucho más alto y elevado que el comportamiento de la gente caída de este mundo. Así que mi llamado es perdonar, bendecir, hacer bien y orar por nuestros enemigos. Ahora, una manera muy simple de aplicar esto es cuando alguien te diga algo malo o hable mal de ti o te haga algo malo, no deberías de tomar represalias o diciendo algo malo de la persona. En cambio, tú ora por la persona, bendícela, hazle el bien. Y para poder entender mejor lo que se nos está comunicando aquí, vamos a ver ese mismo versículo, pero en la Biblia amplificada, que todo lo amplía. Nunca. Eso significa nunca. Nunca devuelvan mal por mal o insulto por insulto. Traducción, no te vayas de boca. Regaños, imprecaciones, reprimendas. Pero por el contrario, o sea, te están insultando y de repente tú abres tu boca y sale bendición. ¿Tú crees que la persona se iba a imaginar eso? Que en su cara tú lo bendices. En tu cara te bendigo. Y no le digas gran demente. Bendígalos orando por su bienestar, felicidad y protección y verdaderamente, ahí está, compadeciéndose de ellos y amándolos. Claro, la reacción de la bestia, ¿no?, es amargarse. Lo quiero estrangular. Lo quiero borrar del mapa. No te quiero en mi radar. ¡Chao, pescado! Desaparece. Retírate. ¡Huye! No. Habla de compasión. Son víctimas del enemigo. Están ciegos. Está contaminado su corazón de amargura, de odio. Son víctimas del enemigo. Están en la peor posición que pueden estar. Su condición espiritual es terrible. No añadas a eso insultándolo, maldiciéndolo, pagándole mal por... Él necesita oración, necesita misericordia. ¿Alguna vez estuviste en tu vida en un momento en que necesitaste compasión, misericordia y amor? Yo el primero. Entonces míralo a él así, pues. Ponte en sus zapatos. Sigamos. Porque saben que para esto fueron llamados, para que ustedes mismos hereden una bendición de parte de Dios, para que obtengan la bendición como herederos, trayendo bienestar, felicidad y protección. Entonces esta traducción nos dice que nosotros debemos orar por el bienestar, la felicidad y la protección de nuestros enemigos. Ellos necesitan compasión y nosotros debemos tener compasión por ellos. Porque otra vez, como lo dijo el Señor Jesucristo, no saben lo que hacen. No saben que están camino al infierno. Así que necesitan amor, necesitan compasión y necesitan oración. Y este es el tipo de amor en acción. O sea, la gente puede venir a hacerte daño, criticarte, hablar mal de ti, pero eso no significa que tú tienes el derecho de criticarlos o hablar mal de ellos. ¿Cómo que no tengo el derecho? No lo tienes. Como cristiano, como hijo de amor, de un Dios de amor, no tienes el derecho, porque criticarlos sería pagar mal por mal. Y todo paso fuera del amor es pecado. No tienes el derecho de pecar. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Tienes la capacidad de hacerlo? Sí. Legalmente hablando. Pero moralmente hablando no tienes el derecho de hacerlo. Entonces, si tú te cedes a la naturaleza de amor que está dentro de ti, el amor dentro no te va a permitir hacer ese tipo de cosas. No te lo va a permitir. Más bien el amor de Cristo en nosotros, la Biblia dice, nos constriñe, nos impulsa a hacer
Las 4 cosas que hemos estado diciendo una y otra vez con respecto a nuestros enemigos. O sea, si tú y yo vamos a madurar en el amor y en la vida de oración, entonces tenemos que poner en práctica esas 4 acciones descritas por el Señor Jesucristo. Amarlos, bendecirlos, ser bondadosos con ellos y orar por ellos. Entonces, hacer este tipo de cosas, practicar esas 4 cosas, yo se los digo, porque Jesús lo dijo, esto nos va a asegurar a nosotros recompensas en el cielo y que heredemos bendición aquí también en la tierra. Entonces Jesús nos dice exactamente cómo tú y yo debemos tratar a nuestros enemigos para poder madurar y ser perfeccionados en el tipo de amor de Dios que está en nuestro corazón. Entonces nuestras vidas deberían reflejar esta clase de amor que Jesús exhibió para con sus enemigos. Porque cuando estaba en la cruz, Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué Jesús dijo esto? Porque muchas veces la gente no se da cuenta de lo que está haciendo. Yo les digo, a los 20 años de edad recibí a Cristo. Y vendas cayeron de mis ojos, espiritualmente hablando. Mis ojos se abrieron y yo me di cuenta que mi entendimiento había sido capturado por el enemigo. La Biblia dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Que él engaña al mundo entero. Yo estaba ciego, estaba engañado, no sabía lo que estaba haciendo. Adentro sí, yo sabía que estaba camino al infierno, pero no sabía cómo salir. Hasta que el Señor tuvo misericordia de mí. Pero mucha gente no se da cuenta de lo que está haciendo cuando no camina en amor con los demás. La gente simplemente no se da cuenta cuán destructivo es de criticar y dañar a otras personas. Ahora, nosotros sabemos mejor que ellos, porque estamos en Cristo. Pero ¿qué vas a hacer si la gente te critica? ¿Te vas a deprimir? ¿Te vas a frustrar? ¿Te vas a encoger? ¿Te vas a enojar? En realidad, si no queremos perdernos las mejores bendiciones de Dios, vamos a tener que practicar el vivir en un continuo estado amoroso y bondadoso. Es decir, una actitud amorosa nos es necesaria para que nos vaya bien en la vida. Y otra cosa que también quiero decir es que el amor no es chismoso. Porque debemos rehusar caer en chismes. Porque chismosear es caer fuera del amor. Hagan así. Mi oído no es un tacho de basura para escuchar a otros hablando mal de otras personas. Porque el amor de Dios en nosotros no permite que ninguno arroje su basura chismosa en nuestros oídos, porque el chisme va a afectar nuestro progreso y desarrollo espiritual y también puede afectar nuestra salud. Pastor, ¿y qué pasa si lo que me están diciendo de la otra persona es verdad? ¿Debo inclinar mi oído? La Biblia ya se ha definido al respecto. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Entiendo, lo que están contando de la otra persona puede que haya ocurrido, que sea cierto. Una pregunta, ¿quién de nosotros no se ha equivocado nunca en su vida? ¿Conocen a alguien que nunca se equivocó? Todos, excepto Jesús, nos hemos equivocado. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros que nos hemos equivocado y hemos fallado varias veces? Porque todos hemos pecado. Nos queda simplemente el amarnos unos a otros. ¿Cuántos saben que el amor cubre multitud de faltas y de defectos? Si mantenemos de manera continua esta actitud correcta, una actitud de amor, nos vamos a asegurar de agradar a Dios y caminar bajo su bendición. Entonces, en vez de permitir que la bestia se levante o que la carne nos domine, tenemos que practicar esta clase de amor que estamos describiendo una y otra vez ya a lo largo de 10 semanas. Entonces, cuando nosotros tomemos la iniciativa, la decisión de hacer esto, el fruto del amor va a comenzar a crecer, a desarrollarse y va a mostrarse más y nos vamos a convertir en una bendición para otros. ¿Cuántos de ustedes quieren ser una bendición para los demás? Pero no, si no te lo propones, no va a ocurrir. Pero si al mismo tiempo, si tú guardas resentimientos y una mala voluntad con la gente que te hizo algo malo y te niegas a orar por esa persona,
te lo digo, esto te va a afectar físicamente, espiritualmente. Tú no te puedes dar el lujo de morar en lo que otros piensan o dicen acerca de ti o en lo que otros te han dicho. El entretener este tipo de pensamientos o cosas negativas en tu mente va a contaminar tu espíritu, tu alma y va a afectar cada área de tu cuerpo. Yo no puedo darme el lujo de morar en la opinión de los demás. Yo no puedo morar en el estrecho cerebro de una persona que no camina en amor. Yo tengo que morar en la palabra del Dios de amor. Y lo que Él piensa acerca de mí. Y son palabras amorosas para conmigo y para contigo. Las puedes leer en la Biblia. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos hacer es practicar la palabra caminar en amor. Entonces, no dejes que las críticas de los demás te afecten. Ahora, ¿cómo haces para que no te afecten? Simplemente no las consideres. Si obedeciésemos Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos míos, todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, alguna cosa digna de alabanza, en eso piensen, en eso consideren. Si nosotros obedeciésemos eso, no estaríamos deprimiéndonos. No consideres las críticas de los demás, porque aquello a lo cual tú le prestas atención va a dominarte en tu vida y en tu pensamiento. Y aquí está el santo remedio, Salmo 169, 165. Salmo 119, 165. ¡Mucha paz! No dice mucha depresión, mucha conmiseración, autolástima. Te encoges, te desinfla. Te victimizas. Lenguaje del perdedor, vocabulario de la víctima, el dardo del diablo, te desinfló. No, mucha paz tienen, ¿quiénes? Los que aman tu ley. Y si tú amas la ley de Dios, vas a permanecer consciente de la palabra de Dios. Consciente de Dios y de la palabra de Dios en tu espíritu. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas que aman la ley de Dios, que guardan la ley de Dios, que meditan de día y noche la ley de Dios? ¿Qué pasa con ellos? No solamente tienen mucha paz, ¿qué más? Tienen una inmunidad. ¿Cuál es esa inmunidad? No hay nada que los ofenda ni los haga tropezar. O sea, yo entiendo, hay personas que son súper susceptibles, ¿no? Le dices una cosita, apretas un botoncito y ¡pum! Cristiano fosforito. Explosión automática. Entonces, a mí eso me dice que la persona no ama la palabra de Dios, no está guardado en completa paz, porque no está más pendiente de la palabra que lo que el diablo o que otras personas le pueden hacer. O sea, te saca del espíritu, te saca del amor, ¿no? Pero ese tipo de personas, la Biblia dice, no hay nada que los ofenda o los haga tropezar. O sea, no importa el insulto, no importa la provocación, porque ya que sus vidas están establecidas en la paz de Dios, nada los saca de dicha paz. ¿Hola? Ok. Pero si la persona no ama, ni guarda la palabra de Dios, ni vive en ella, entonces no tendrá estabilidad emocional en su vida y cualquier estímulo externo causará que explote. ¿Qué pasa cuando Satanás viene y comienza a apretar tus botones? El diablo no nos conoce en el espíritu. Todo aquel que es nacido de Dios es como el viento. Tú no sabes de dónde viene ni de dónde va. El diablo no nos conoce en el espíritu, pero sí nos conoce en la carne. Y sabe de qué pie cojeamos y conoce nuestro talón de Aquiles. Conoce tus botones detonantes. Entonces, ¿qué pasa cuando el diablo utiliza a uno de sus hijos para presionar el botón exacto? La bestia se levanta, ¿no? Reaccionas, explotas, pagas mal por mal. ¿Qué es lo que sale por tu boca? ¿Bendición o maldición? ¿Cuántos de ustedes han instalado un dispositivo para monitorear las palabras que ustedes permiten que salga por su boca? ¿Hola? ¿No tienes un guarda en tu boca? ¿Un guardián a la puerta de tus labios? Miren, en ese mundo no nos van a faltar oportunidades para que practiquemos la ley del amor. Vamos a tener que aplicar lo que estos versículos nos dicen acerca de amar a nuestros enemigos. Pero si tú en tu corazón tienes dolor, tienes resentimiento, vas a tener que sacar esas cosas de tu vida y vas a empezar a orar. Vas a tener que empezar a orar por aquellos que te han hecho daño para que tú entres a disfrutar lo mejor que Dios tiene de ti.
¿Qué creen ustedes que pasaría si la iglesia en general comenzase a caminar verdaderamente en el amor de Dios? Sencillamente no habría enfermedad en medio nuestro. Porque aún en la comunidad secular la gente sabe lo que el odio y el resentimiento le pueden hacer a la salud de una persona. Inclusive ellos mismos te van a decir en el mundo que en el perdón hay sanidad y que hay liberación. Entonces, cuando la gente vive en una atmósfera donde no hay amor, ni compasión, ni misericordia, es fácil ver cómo las personas tienden a enfermarse. Pero cuando se vive en un ambiente, en una atmósfera de amor, de perdón, de comprensión, la enfermedad sencillamente no puede permanecer. La ley del amor siempre vence el bien con el mal. La ley del amor, el practicar el amor de Dios, siempre ama a sus enemigos, siempre hace algo bueno. Para que verdaderamente seamos hacedores de la palabra, vamos a tener que amar a nuestros enemigos. Entonces la llave y el secreto para que recibas las mejores bendiciones de Dios en tu vida es ama a tus enemigos. Hermanito, hermanita, no te olvides quién eres tú. Eres una persona nacida de nuevo, que está en Cristo Jesús, una nueva criatura que ama. El amor de Dios fue derramado en tu corazón. Tú eres alguien que ama, no alguien que odia. Ese amor está dentro de ti, echa mano de él. Entonces la cura para todas las enfermedades mentales y físicas y para todos los problemas espirituales se encuentra en ser hacedores de la palabra. Y bien, para terminar de hablar de este asunto, de cómo actúa el amor perfecto o maduro, vamos a ver lo último que Jesús dijo en el Sermón del Monte al respecto. Mateo 7, versículo 12, que es la conclusión del sermón. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, ya pueden imaginarse, ¿no? Eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en eso se resumen la ley y los profetas. O sea, ustedes no tienen que preocuparse de guardar todos los mandamientos de la ley con sus preceptos y todo eso. Solamente caminen en amor todo el tiempo, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿tú quieres que la gente te ame? Entonces, ama a la gente, camina en amor con ellos. En otras palabras, si yo siembro amor, ¿qué cosa voy a cosechar? Amor. ¿Y eso incluye a tus enemigos? Sí, es una ley, es un principio. Si tú quieres que tus enemigos te traten bien, entonces ámalos primero sin importar cómo ellos te hayan tratado en el pasado. Así que lo que quieres que la gente haga por ti, entonces haz eso por ellos. ¿Quieres que la gente te haga cosas buenas, te dé cosas buenas? Entonces toma tú primero la iniciativa y haz esto con ellos. ¿Quieres que la gente te bendiga? Bendícela tú primero. ¿Quieres que la gente ore por ti? Ora tú por ella en primer lugar. Nosotros tomamos la iniciativa porque tenemos el amor y hemos sido llamados a hacer lo bueno. Entonces, deberíamos de buscar maneras en que nos podamos convertir en bendición para otras personas. Siempre deberíamos de preguntarnos, ¿cómo puedo ser yo de bendición a los demás? ¿Cómo puedo hacerles el bien? Entonces todo regresa al mismo principio, caminar en el amor de Dios para que nosotros podamos ser canales de bendición y para que podamos recibir lo mejor de parte de Él. Lo primero es, deja que el amor de Dios transforme tu vida para que tú también te puedas convertir en una bendición para los demás. Y termino con dos cosas. Lanzo la visión y luego hacemos una confesión. Tú y yo podemos llegar a convertirnos en la mejor versión de nosotros, para que lo mejor de nosotros salga y no lo peor, lo más alto, lo más sublime y no lo más bajo. Obviamente es ponerte en el espíritu, ponerte en amor y todo eso. Estoy hablando de la persona amorosa y bondadosa en la cual tú te puedes convertir. En una persona que es madura en el amor, madura en su vida de oración, que responde con todo el asunto bajo control y que no reacciona descontroladamente. De eso se trata esta serie. De una mejor versión de nosotros, formando a Cristo en ti. Repitan conmigo, y esta es una confesión. Hemos estado acabando con una confesión. Yo soy paciente, soy bondadoso, no soy envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No me comporto con rudeza,
No soy egoísta. No me enojo fácilmente. Ni guardo rencor. No me deleito en la maldad. Me regocijo con la verdad. Todo lo disculpo. Todo lo creo. Todo lo espero. Todo lo soporto. Nunca fallaré, porque he decidido seguir el camino del amor, el camino a la victoria. Yo soy una persona amorosa y bondadosa de continuo. Soy un hijo de amor, semejante a mi Padre de amor y semejante al Señor Jesucristo, que me amó y dio su vida por mí. Amén. Oremos. Padre, gracias. La buena obra que empezaste en nosotros, tú la perfeccionas, incluyendo el ser perfeccionados en amor. Te agradecemos, Señor, porque a partir de hoy en adelante, el nivel, la manifestación, la expresión de amor se va a dar más y más alto en esta familia, porque somos la familia de amor que opera en el amor de la familia. Gracias, Padre. Y si estás aquí y aún no has nacido de nuevo, no has recibido a Cristo, tú necesitas pasar de muerte a vida. Necesitas que el odio, la muerte, las tinieblas sean quitadas de dentro. El nuevo nacimiento te imparte una nueva naturaleza, te imparte el amor de Dios siendo derramado, siendo puesto ahí. Si aún no has recibido a Cristo, no has nacido de nuevo y lo quieres hacer ahora, repite conmigo esta oración de todo corazón. Dios del cielo, te agradezco por tu amor al enviar a Jesús. Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Me arrepiento de mis pecados. Sé mi Señor y mi Salvador. Creo que el Padre te resucitó para mi justificación. Recibo hoy, junto con el perdón de pecados, el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti, en tu nombre. Amén.